Nuevamente, buen día, iglesia. Fuimos de compras con mi hijo para poner el piso de la casa. ¿Por qué les digo esto? Porque si el Señor dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a preparar lugar para cada uno de ustedes, y cuando hablo con mi hijo a veces le digo, no sé si vamos a disfrutar la casa, porque uno no sabe, cada mes, otro mes, y pareciera que nunca se acaba. Y si no lograr aquello, pues tengo un lugar mejor, ¿sí? Y bueno, ustedes disfrutarán aquello. Estamos hablando de la esperanza, ¿sí? Lo que significa la esperanza en la Biblia. Habíamos hablado anteriormente que todo depende de la perspectiva de que uno ve qué es la esperanza. Para el mundo en general, ¿sí? La esperanza es aquello que se puede dar o no se puede dar, ¿no es cierto? Uno tiene a veces una esperanza, por ejemplo, de hacer su casa. Puede darse o no puede darse. Uno tiene una esperanza de salir profesional. Puede darse o no puede darse. Todo dependiendo de las circunstancias y las situaciones. Uno a veces pone su esperanza en algo y a veces esa esperanza no se cumple. Por eso dice, ay, tengo esperanza de que esto pase, o tengo esperanza de tener esto, o de hacer esto. Esa es la esperanza que el mundo maneja. En cambio, cuando se habla de la esperanza bíblica, divina, ¿sí? La Biblia dice que la esperanza es sí o sí. O sea, si Dios promete algo, va a ser cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque su palabra está ahí, empeñada. Si el Señor Jesús dice que hay un cielo y hay un infierno, sí, es porque lo hay. No dudamos de aquello nosotros los que somos hijos en la fe. No es porque veamos, porque nadie nos puede mostrar en un laboratorio. Pero simplemente nosotros creemos que Jesús, el momento en que nos dice, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, ¿sí? Yo me voy y donde yo vaya, ustedes también van a ir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no hubiere, dice Jesús, yo les dijere, dice, ¿no es cierto? Así que voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Nosotros tenemos esa esperanza bíblica, de que si morimos hoy, ¿no es cierto? Yo me voy a ir al cielo, y no porque soy pastor, no porque soy buena gente. ¿No es cierto? Uno no se va al cielo, uno no se va, por ejemplo, al infierno por ser alcohólico, prostituta, ladrón, todo aquello. No, se va al infierno porque no tiene al Hijo de Dios en su corazón, no lo ha recibido como su Señor y Salvador. Lo mismo, uno no se va al cielo por buenas obras, o porque he dado todo mi dinero, he vendido mi casa, he dado a los pobres, he repartido en la calle, o porque siempre estoy yendo a la iglesia, o porque siempre estoy ahí en cosas. No, uno se va al cielo, ¿por qué? Porque reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Obviamente, reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿sí? Tu vida misma a partir de aquello va a mostrarte evidencias de que realmente ha habido un verdadero arrepentimiento y una conversión genuina, de que realmente vas a caer 1000 veces, porque todavía hay una naturaleza en nosotros que nos insta a hacer el mal, ¿no es cierto? Llega ese momento en que, y la Biblia dice, así como Pablo mismo decía, ¿no? Miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Pero cuando uno es verdadero cristiano, ¿sí? no va a querer seguir viviendo en esa inmundicia, en esa cloaca, en eso, aquello. ¿Qué hizo que el hijo pródigo vuelva a la casa? Su naturaleza, él era ya un cristiano, podríamos decir así, pero él vio, reconoció y decía, yo no me gusta vivir en esta inmundicia, o no sé llamarlo así. ¿Te acuerdas que él vivió hasta con los cerdos y todo aquello? Dice, no, yo volveré a la casa de mi padre, ¿sí? Porque su naturaleza misma hacía de que él vuelva. Por eso a veces siempre estamos tendenciosos de que aquellos que no vuelven, se fueron, una vez que dijeron ser cristianos, se fueron. Si no vuelve al Señor, o sea, nunca fue cristiano. ¿Me entiendes? Porque su misma naturaleza, su nueva naturaleza debería ser que él vuelva al Señor. ¿Te das cuenta? Vuelva al Señor y reconozca y diga, caramba, en la casa de mi padre, sí, era así. Así que vuelvo a aquello. Entonces la esperanza en la Biblia, a nosotros creemos, la esperanza
entendemos que la esperanza es sí o sí. Y la Biblia habla mucho de esta palabra. En algunos pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la esperanza tiene varios nombres. En 1 de Timoteo 1:1 lo llama nuestra esperanza. En Tito 2:13 le llama la esperanza bienaventurada. En Romanos 5:2 lo llama gozosa esperanza. En Gálatas 6:5 lo llama esperanza de justicia. En 1 de Pedro 1:3 esperanza viva. En 1 de Pedro 1:13 lo llama esperanza de gracia. En Tito 3:7 lo llama esperanza eterna. En Hebreos 6:11 le llama esperanza segura. Y así hay muchos. Si tú vas al glosario y ves esa palabra esperanza, tiene varios nombres la esperanza. Entonces, cuando hacemos el estudio de 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hemos aprendido en estas semanas que la esperanza viene ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Esta esperanza viene no solo viene de Dios, sino también es un don de gracia, ¿sí?, que nosotros no lo ganamos. Y frente a todo lo que es la esperanza, ¿cuál debe ser nuestra reacción o nuestra motivación en nosotros? ¿Cuál debería ser? Hemos dicho que la esperanza bíblica debería producir en nosotros una vida o una conducta piadosa, ¿sí?, obediente a Dios, ¿sí? Debería producir en nosotros piedad, debería producir un nuevo patrón de vida, debería producir en nosotros ser como Cristo, ¿sí?, y tratar de vivir, una vida con pureza cristiana, llamarlo así, ¿sí? Tratar de ser mejor cada día, vivir en santidad, ¿me entiendes? Porque ese debería ser el resultado o el efecto de tener una esperanza gloriosa. Ahora, ¿quiénes tienen esa esperanza gloriosa? Estábamos en aquello y hoy termino el tema de la esperanza, ¿ya? Habíamos dicho que la esperanza, ¿no es cierto? Aquí Juan, el apóstol, el apóstol muestra que hay pruebas de quiénes son realmente tienen vida eterna. Ese es el propósito principal, ¿sí? Y esto os escribo para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿A consecuencia de qué? Fíjate siempre esto, a veces repetitivos son. Muchos se fueron de la iglesia, muchos se han ido de la iglesia, y Juan les dice, ¿sí?, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y era necesario que se manifestase esto, ¿sí?, para saber quiénes son de nosotros. ¿Por qué se fueron? Porque había muchos que estaban engañando a las personas. Si tú te fijas, el capítulo 2, versículo 26 de 1 de Juan, dice: os escribo sobre los que os engañan. ¿Ok? Sobre los que os engañan. Entonces hay muchos falsos maestros en ese tiempo, como en este tiempo, que están engañando a las personas. Y están haciéndoles ver que, bueno, al final de cuentas hay muchas cosas en las cuales se está engañando. Muchos están diciendo, Cristo no es suficiente para ser salvo, para irse al cielo, en otras palabras. Muchos están diciendo, ya no tenemos pecado nosotros, al final nuestro cuerpo es cuerpo nomás, es carne, así que si pecas tu carne no pasa nada, porque tenemos el espíritu sano, por decirte así. O sea, hay muchas cosas que están mintiéndoles y están diciendo, yo también soy cristiano. Por eso dice, si decimos que andamos en luz, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? O sea, y pecamos constantemente y vivimos una práctica de pecado, pues si decimos, en realidad ellos dicen ser cristianos, pero Juan quiere establecer una cosa en este primer libro que estamos estudiando, que no solo Jesús quitó los pecados del mundo, podríamos decir así, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo, sino que si realmente eres un verdadero cristiano, te va a dar el poder para enfrentar el pecado, ¿ok? Te va a dar el poder, por eso dice, más adelante en el capítulo 3, la siguiente semana vamos a hablar de esto, ¿sí? Todo aquel que, el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí?
Nadie pudo cumplir la ley, tú sabes aquello. La ley simplemente fue dada ¿para qué? Para establecer, ¿sí? Para definir, o sea, para mostrarnos qué es pecado. Robar es pecado, matar es pecado, ¿no es cierto? La ley nunca fue dada para salvar a alguien, sino para hacernos ver que nosotros necesitamos un Salvador. En este caso, el Mesías prometido que iba a venir. Entonces Juan está hablándoles de la esperanza y les está diciendo y les está dando perspectivas que definen y clarifican esta esperanza cristiana. Ya habíamos hablado una. La esperanza se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. ¿Sí? Ya hemos establecido el anterior domingo con claridad que realmente es permanecer en Cristo. No es venir a la iglesia todos los domingos, hemos dicho, ¿no es cierto? Aunque es una más, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, es una más, es una muestra más, pero habíamos hablado la anterior vez muchas muestras de lo que realmente es permanecer en Cristo Jesús. Resumiendo quizá es amar a tus hermanos, ¿sí? Es una muestra de que realmente eres un verdadero cristiano. Obedecer los mandamientos del Señor es una muestra de ser cristiano. Y también tener y mantener esa esperanza que la palabra nos muestra. Ahora, cuando uno habla de ser salvo, tú tienes que entender, bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿sí? Que la salvación que la palabra nos muestra está pues, se encuentra, podríamos decir, en tres tiempos. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. O sea, esa es la salvación. Justificación, santificación y glorificación. ¿Sí? He sido salvo. Ahora, si un día has sido salvo, eres salvo. ¿Ok? O sea, ya eres salvo. O sea, el que cree en mí tiene, ¿qué cosa dice el Señor? Vida eterna. Ahora, Dios nunca te va a quitar la salvación. Claro, más claro ya he explicado 100,000 veces. ¿Sí? Ya has recibido la justicia divina, la justicia de Dios. Eres salvo. Por eso cuando Juan dice, mirad, ¿no es cierto? Dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No para que seamos después llamados hijos de Dios, no, para que seamos llamados, tiempo presente. O sea, Dios ya te dice, tú eres mi hijo, no dice, vas a ser mi hijo. Al final voy a ver si eres o no, tú eres. Ya hemos sido salvos. Ahora, cada día, ese es en el tiempo pasado. En el tiempo presente, la salvación, lo que nosotros conocemos es la santificación. O sea, está siendo salvo. ¿Sí? Crecemos en la gracia. Cada día. Por eso dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Hay una responsabilidad tuya. Si tú tienes esta esperanza, ¿qué dice la palabra? Se purifica a sí mismo. Si antes eras adúltero, borracho, fornicario, que es idólatra, ladrón, mentiroso, ¿sí? Tu nueva naturaleza tiene que hacer que tú vayas dejando todas esas cosas. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Somos como bebés. ¿Y el bebé qué es? El bebé siempre es así, rancio a obedecer, ¿o no es así? Su misma naturaleza del bebé hace que se ensucie, se caiga, no te quiera obedecer, es su propia naturaleza, y a veces les gusta ir donde se ensuciaban, por ejemplo, ¿no es cierto? Y viene la mamá y le limpia, hasta le castiga. Más o menos así es la situación. Como bebés a veces nos gusta ir a los lugares donde antes nos agradaba. Tú ponle, hay un lodo ahí y el bebé va a ir porque le gusta, o sea, le va a gustar. Limpiarle, otra vez ponle ahí, otra vez va a querer ir y va a volver hasta que le des, ¿no? Y le enseñes y le digas, ¿no es cierto? Entonces, a veces el cristiano es así. No es pues te vuelves cristiano y te vuelves de la noche a la mañana un perfecto hombre o una perfecta mujer. No es así. Te mentiría, la Biblia dice, por eso dice, si pecamos, si nosotros pecamos debemos ¿qué? Confesar. Pero si alguien te dice, no, ya no pasa nada, ya no tenemos pecado, ya te está engañando. Te está diciendo no. Y a veces te sientes hasta tú miserable.
Te estás diciendo, soy indigno, creo que no soy cristiano. No, vas a caer, vas a caer. Nunca vamos a dejar de pecar aquí en la tierra. El día que no pequemos vamos a ser cuando el Señor nos glorifique, cuando seamos semejantes a Él, no idénticos a Él, semejantes a Él. Ahí es donde ya no hay más. Por eso, esa es la añoranza que tenía Pablo, ¿sí? No más, no, o sea, no más. ¿Quién me librará de este cuerpo de, no? Jesucristo. Un día dice que Él va a venir y te va a tomar. Entonces, esta esperanza se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo. Lo segundo que Juan está hablando a la iglesia, se está diciendo, esta esperanza no solo se asegura por medio de permanecer fiel a Cristo, sino también se manifiesta por una vida justa. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez has escuchado ese refrán, creo que es, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? ¿Eso qué implica? Que el hijo tiene que ser igual que el padre, o es como el padre. Ahora, si el versículo 29, ¿qué dice? Si sabéis que Él es justo, ¿quién Él? Cristo. Tú sabes que Él es justo, ¿no es cierto? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Eso qué implica esto? Entonces, quiere decir que si tú eres un verdadero cristiano, sabes, reconoces que Cristo es el justo, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cuál debería ser tu nueva naturaleza? La misma que tiene Cristo. Ahora, nunca vamos a parecernos a Jesús, es imposible, porque Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero vamos a reflejar características de Cristo en una nueva vida. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? En un momento de la vida, Pablo les dice tantas veces a los corintios, a los gálatas, ¿no? Y esto erais alguno de vosotros, antes esto eras, ¿sí? Idólatra, fornicaria, etcétera, ¿no? Ladrón, etcétera, ¿no es cierto? Ahora ya no sois, dice, no eres ya eso. Por tanto, ¿sí? La esperanza se manifiesta en una vida justa. Por eso dice, si sabéis, ¿qué significa si sabéis? Conocer por experiencia en el griego, ¿sí? Reconocer, llegar a percibir una verdad absoluta. Ahora, hay muchos que pueden venir a la iglesia y no conocen que Jesús es el justo, pero tú ya conoces, ¿no es cierto? Yo me dirijo Juan se está dirigiendo a ¿quiénes? A creyentes, a personas que ya saben, y les está diciendo, Juan, si sabes, es como decirle, a ver Álvaro, si sabes que Él, o sea, que Jesús es justo, sabes también, o sea, deberías saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, vas a manifestar en tu vida cristiana ese cambio. ¿Me entiendes? Esa transformación. De eso se trata. Somos cambiados, dice la Biblia, de gloria en gloria, ¿no es cierto? Es como un círculo así, que va. ¿Sí? Dios nos revela el pecado. Estamos mal en esto. Estoy fallando en esto. ¿Sí? Dios me revela el pecado. ¿Ahí qué viene? Viene una convicción del pecado. Bueno, debería haber una convicción del pecado en ti. ¿Sí? Hay una convicción de pecado. Viene el reconocimiento del pecado. Dice, sí, estoy mal. Perdón, ¿no es cierto? Hay un arrepentimiento y viene el refrigerio. Viene el refrigerio. En tu vida vas a seguir caminando y vas a seguir haciendo cosas que ni siquiera sabes que es pecado. Pecado es quebrantar la ley, ¿sí? Si te muestra el Señor algo, te revela el pecado, ¿sí? Si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo te va a dar convicción de pecado. Estás mal. Tiene que haber un arrepentimiento. Y viene el refrigerio. Entonces Dios nos va transformando. Si antes yo mentía 100 veces a la semana, al momento de conocer a Cristo, volverme cristiano, podríamos decir así, entender de que no le gusta al Señor aquello,
De la noche a la mañana a veces no llegas a aquello, porque si no, Pablo no dijera a los colosenses, haced morir esto. Ahora, hay varias maneras de hacer morir un hábito, un mal hábito, pecado, llamámoslo así. De una vez puedes extirparlo, o puedes no ejercitarlo, o puedes no puedes darle alimento para que muera. La recomendación siempre es cortarle de una vez, porque si no, es feo convivir y vivir con el pecado. ¿Me entiendes? De una vez. Basta, o sea, lo corto. Porque a veces es muy difícil ir paso a paso. Pero bueno, pero la Biblia me dice, haced morir esto en ustedes, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vida santa, o sea, esta esperanza se manifiesta en una vida santa. Ahora, los verdaderos creyentes no se conocen tanto por lo que afirman, sino por el modo en que viven. ¿Ok? Hay muchos aquí, en Primera de Juan, que están diciendo, yo no peco. ¿Sí? Yo no peco. Pero su vida refleja aún otra cosa. Y además, todos pecan. Todos pecan. Y el verdadero cristiano va a reconocer que sigue pecando y va a ir al Señor. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora hay algunos cristianos que no están entendiendo muy bien esto y dicen, entonces si yo peco, voy al Señor, le digo perdóname, entonces voy a pecar una y otra vez, como los romanos decían. Y por eso es que Pablo les dice, no, de ninguna manera, dice. ¿Sí? No es así. No, porque abunde la gracia, vamos a ir pecando, pecando y pecando, no es tanto así. Y ojo, ¿no? Gálatas dice, sí, Dios no puede ser burlado. Entonces, pero aquí lo que está manifestando Juan es que si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, voy a ver cómo es tu vida para saber si realmente has nacido de Él, has tenido un nuevo nacimiento en ti. Voy a ver en tu manera de obrar, en las cosas del Señor, en su obediencia a la palabra, en su servicio al Señor, en su conducta santa, no piadosa. O sea, voy a ver en tu vida. No necesito que me digas que eres cristiano. Voy a ver cómo reflejas tú en tu vida, ¿sí? Si realmente eres un verdadero creyente. Ahora, entonces, aquí Juan está haciendo un llamado, podríamos decir, a la santidad personal, a la pureza, a la justicia, ¿sí? Y todas las cartas que leemos en la Biblia siempre están haciendo un llamado a la santidad, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas Romanos 12, 1 y 2? Dice, asimismo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. O sea, siempre está hablando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Entonces tratemos de vivir una vida justa, como Él es justo, ¿sí? Piadosa. Debemos tratar de vivir. Tratar, digo, porque te mentiría si te diría yo no peco, ¿sí? Y la Biblia me diría, mentiroso eres, y la verdad no está en ti. Entonces, debemos tratar de vivir, ¿sí? Tomando el ejemplo de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Una vida justa. Entonces, la esperanza no solo se asegura por medio de permanecer en Cristo, sino también la esperanza se manifiesta por una vida justa y santa. Y también la esperanza, la tercera perspectiva que Juan está dando acá es que la esperanza se establece por el amor. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Mirad, dice Juan, aquí hay un asombro. Esta palabra en el griego es un asombro, pero es idele en griego, es un asombro que no es un asombro normal que nosotros conocemos en este mundo. Dice, mirad, dice Juan, está exclamando, está diciendo, mirad, mirad, vean. O sea, está mostrando una reacción de asombro, de admiración, y está diciendo, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a Él. Es una admiración aquí que Juan quiere decirles a todos los que están escuchando y les está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso no se entiende a veces. No va a entender el mundo eso. Cuando tú le digas al mundo, digo a las personas que no creen en Cristo, ¿sí? O a las personas normales, llamámoslos así. Si tú les dices a una persona, mira, yo soy, quizá una persona te diga, mira, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo esto, yo he logrado esto, sí, yo he escalado en la vida esto, y tú no, quizá no has logrado nada. Y solamente puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. ¿Qué crees que la otra persona va a decir? Se te va a reír en la cara, ¿sí? Te va a decir, loco que está. Es como cuando te encuentras con un contemporáneo de tu curso, de la promoción. Te estoy dando un ejemplo simplemente, ¿sí? Y quizá alcanzado, amén, por sus logros, ¿no? Doctorado 1, doctorado 2, qué sé yo, licenciado, qué sé yo. Quizá ha llegado a alcanzar ha hecho un edificio ahí tan grande ahí. Y tú como cristiano y te has metido, has dejado, primero has puesto las cosas del Señor ahí, ¿no? Y estás ahí, has dejado incluso de hacer muchas cosas, ¿sí? Que no estoy diciendo que dejes hacer, porque el cristiano debe ser también cabeza y no cola, ¿sí? Debes reflejar aún en lo que puedas, en la medida de tus posibilidades, tratar de ser el mejor siempre. El mejor obrero, dice en Efesios, ¿no es cierto? El mejor esposo, el mejor hijo, la mejor esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final ponle. Y tú le dices, yo soy hijo de Dios. Está loco. Por eso dice en la última parte de este versículo, ¿sí? En el versículo 3, ¿qué dice? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo no nos reconoce los ricos que somos o quienes somos. ¿Te das cuenta? No vas a reconocer, se te va a reír en tu cara, es más, se va a mofar de vos cuando tú le digas. ¿Okay? Es como ese cuento de esa niña, ¿no? Que esas dos niñas que se encuentran y una niña le dice, mira, ese yate sí es de mi papá. Mira ese barco, ese otro yate es de mi papá también. Mira que el otro yate, ese barco, sí es de mi papá, dice la chiquita ahí. ¿Ves ese océano? Sí, es de mi papá. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta? Pero el mundo eso lo ve, ¿qué cosa? Loco. Y aquí Juan les está diciendo eso, para que tú me entiendas, simplemente te estoy poniendo. Les está diciendo, miren ustedes, en ese tiempo, hijos, que el Juan está escribiendo, hay una persecución tal para los cristianos. Los están persiguiendo, los están matando, los están asesando, los están quemando, los están tomando como antorchas humanas. Por eso en la segunda carta va a hablar de hospedar a los hermanos. O sea, no es un tiempo fácil en el cual Juan está escribiendo aquello. ¿Me entiendes? No es un tiempo fácil. Pero hay algo que quiere decirles Juan a los que están escuchando. Miren, o sea, es una expresión pero asombrosa. Miren, mirad cuán amor, o sea, un amor tal que ha tenido que dar a su hijo, ¿sí? Unigénito, para que muera por ti. ¿Quién puede morir por alguien, dar la vida por alguien? Nadie, ¿no ves? Dime que tú podrías morir por el vecino, por la vecina o por alguien. No, ¿sí? No hay mayor amor más grande que este, que uno dé su vida por los demás, dice, ¿sí? Ahora, Juan establece también que si tú eres un verdadero creyente, ¿sí? Has recibido el amor de Dios. Romanos 5:5, ¿qué dice? Que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Puedes amar a tu enemigo. ¿Es difícil decir eso? No es difícil. ¿No ve? En la práctica, ¿o no? Aquel que ha hablado mal de ti, aquel que quizá te ha insultado, ha dañado, qué sé yo, porque hay personas que son tremendamente malvadas. Es fácil decir amar a Dios, porque al final no lo ves, es subjetivo. ¿Sí? Es fácil amar a tu hermano. Bueno, es mi hermano al final de cuentas. ¿O no? Pero amar a tu enemigo ya es otra cosa. Pero si realmente tienes el amor de Dios en tu corazón,
en algún momento de tu caminar cristiano tiene que manifestarse eso. Y dejar ese odio, ese rencor, esa rabia. ¿Por qué? Porque tienes el amor de Dios en tu corazón. Ahora, siempre hemos dicho, a veces el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Sí? No es enamorarse de alguien, no. Aquí está hablando de un amor voluntario. ¿Sí? De eso habla, el amor. ¿Sí? Voy a amar a mi esposa, ¿sí? Voy a amar a mi hermano, voy a amar a mis enemigos. En el griego el amor son 3 palabras griegas, son 4, pero son 3 las básicas. Cuando habla de eros, ¿sí? Habla de ese amor sexual, eros, por eso viene de erótico, eros en el griego. Habla de fileo, es como ese amor de hermano que debe haber, ¿sí? El hermano en la fe, mi hermano. Aunque hay otra palabra estorge que se utiliza en el griego para determinar ese amor de pariente, ese amor que tienes a tu primo, a tu papá, a tu mamá, ¿sí? Pero aquí el amor, esta palabra amor es ese amor ágape en el griego, ese amor incondicional, ese amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿sí? Ese amor, dice, Juan dice, miren lo que el Señor les ha dado, miren, cuál amor nos ha dado, dice, no nos va a dar, dice, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Él te ha hecho hijo de Dios no porque eres buena gente, te has portado bien, o Él ha visto ahí como es Dios, ha visto en el futuro, no, este chico va a ser bueno, esta chica va a ser linda, no, va a ser obediente al llamado, no, ese amor es así, de regalo. Ay, ¿y por qué a otros Dios les da y a otros no les da? No sé, la Biblia dice, ¿sí? ¿Podrá el vaso, no? Decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, Dios dice, yo seré clemente con el que tenga que ser clemente, misericordioso con el que tenga que ser misericordioso. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No entendemos muchas veces. Y Pablo les explica mucho eso a los romanos, porque ahí siempre hay esa pregunta, ¿no? ¿Qué culpa tienen entonces ellos? Y Pablo les empieza a hablar a los romanos, ¿sí? No, él será. Es una prerrogativa de Dios. Y por eso debemos agradecer nosotros que estamos aquí, ¿sí? Yo agradezco, por lo menos tengo esa esperanza de que soy llamado hijo de Dios. Y recuerda, la esperanza en la palabra es sí o sí. Muy bien, entonces la esperanza se asegura por medio de la permanencia en Cristo, se manifiesta por una vida justa y santa, se establece por el amor y en cuarto lugar se cumple por la semejanza a Cristo. Versículo 3, ¿qué dice? Amados, está hablando a cristianos, ahora somos hijos de Dios, no dice vamos a ser. ¿Okay? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ahorita todavía no se ha manifestado lo que realmente vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando se cumpla la salvación completa. ¿Ok? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esta palabra manifestar ya les he explicado, cuando el Señor venga, porque hay una promesa en la Biblia, ¿sí? Cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él. No igual a Él, semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver ya un Cristo resucitado, glorificado. Por tanto, dice aquí que un día nosotros vamos a ser semejantes a Él. Vuelvo a repetir para que no me malentiendas. No igual, no idéntico a Él, sino semejantes a Él. Un cuerpo glorificado que va más allá de nuestra mente. ¿Sí? Cuando el Señor resucitó, ¿sí? Él vino, comió con sus discípulos, ascendió, subió, pasó paredes, así. Ahora, no sé hasta qué punto va a llegar aquello. No sé, mi mente todavía no está en la capacidad de decir esto va a ser así y así. Pero yo sé que en ese tiempo, sí, voy a tener ese cuerpo glorificado, pues que va a hacer que yo pueda adorar, pueda gozarme, disfrutar del cielo, ¿sí? No entiendo a veces mucho de aquello. Y creo que nadie podría entender.
¿Qué realmente es tener un cuerpo glorificado? ¿Sí? Ya no esta carne de hueso que me insta a pecar, ¿sí? Esta carne, este cuerpo que me incita y me llama a querer quebrantar los principios de Dios. Todo eso va a estar, no va a haber, en otras palabras, no va a haber. Voy a poder amar a todos mis hermanos que están ahí, voy a saber que todos mis hermanos me van a poder amar a mí, o sea, no sé. El reino de Dios no es ni bebida ni comida, dice, es justicia, paz y gozo. O sea, no me imagino el gozo que podrá haber allá en la eternidad. No me imagino, o sea, mi mente no está para realmente entender aquello. Pero sí sé algo, fui justificado, ¿sí? Somos perdonados y un día seremos glorificados. Esa es esa esperanza de la que está hablando. ¿Ok? ¿Cuál es tu esperanza? Si alguien te dice, ¿cuál es tu esperanza? Ir al cielo. Bueno, está bien, ir al cielo, sí. Pero más allá de aquello de lo cual Juan está hablando, está diciendo que un día tenemos la esperanza de ser semejantes a Cristo. No idénticos, semejantes a Cristo. Entonces, al tener esta esperanza, fíjate el versículo 4, el versículo 3, y todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Esta esperanza. ¿Cuál es esa esperanza en este pasaje? Ser semejante a Cristo. ¿En cuándo? En su manifestación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué tiene que hacer? Y ahí muestra que la esperanza se distingue por pureza personal. ¿Qué debe hacer? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces aquí hay un aspecto práctico de la esperanza futura. ¿Sí? Anhela ser como Cristo, y obviamente la palabra dice que fuimos predestinados para ser como Él es. Entonces Jesús, que nos provee el ejemplo ideal de una vida santa, es aquella que nos debe motivar. Aquel que tiene esta esperanza debe motivarse ¿a qué? A vivir en santidad, a caminar en santidad, a purificarse a sí mismo, dice. ¿Ok? No viene por obra no, a sí mismo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer aquello? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra y sobre todo obedeciendo la palabra. Entonces, cada día ser mejor creyente, en todas las áreas de nuestra vida que vivimos, en el trabajo, en el hogar, en la casa, ¿sí? Cada día ser mejor. ¿Que te vas a caer? Sí. ¿Ok? No te voy a mentir, porque yo no soy ningún falso maestro de aquí. ¿Ok? ¿Puedes llegar al punto de ser un hijo pródigo? Sí. Pero si su justicia está en ti, vuelvo a repetir con ese ejemplo para que tú me entiendas, no vas a querer seguir en la cloaca de los cerdos ahí. Y un día dirás, volveré a la casa de mi padre. Y si no vuelven es porque no tuvieron esa justicia. ¿Has entendido eso? Un día sí. Puedes tú pensar en alguien que se ha ido, se ha apartado del Señor y todo eso. Pero un día, si realmente has recibido la justicia de Dios, va a volver. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. Puedes perder galardones, como siempre he dicho, pero no la salvación. ¿Ok? Entonces, todo aquel que tiene en esta esperanza se purifica a sí mismo. Aquí no importa ver o saber cuándo va a venir el Señor. Como te decía de esta esposa de mi amigo, que empezó a comprar harina, fideos, azúcar, arroz por quintales pensando de que ya va a pasar esta situación. Sino, ¿cómo estás en ese momento si viene hoy? Por eso Pedro les dice a los que decían, ¿cuándo será aquel día? ¿Cuándo será el día del advenimiento? Y Pedro, ¿qué les dice? Hermanos, amados, les dice, ¿no es cierto?
procurad, o sea, estar en ese día sin mancha, irreprensibles y en paz ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Si viene el Señor, como dice su palabra, Él te encuentre aquí llevando el Evangelio, sirviéndole al Señor, obedeciendo su palabra, y si te llevó, te llevó, te llevó. Y si estás vivo, pues ese es un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Vas a recibir, ¿qué cosa? Bueno, glorificado, ¿ok? Vas a recibir, porque es promesa del Señor. Claro, el mundo dice, para el mundo eso es locura, ¿sí? El mundo no va a reconocer aquello. ¿Por qué? Porque dice su palabra y más adelante va a hablar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mente de Cristo. Nosotros sí tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Eso nos hace entender que las cosas que están escritas en la palabra, pues se van a dar sí o sí. Amén. Oremos entonces para terminar. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios. Papito amado, precioso, Señor, queremos darte gracias porque en estos versículos que hemos estudiado estas 3 semanas, tú nos has mostrado, Señor, que hay una esperanza, Padre. Una esperanza que ha venido de ti, Señor, que es un regalo de tuyo, que podemos explicarlo, que podemos defenderla, que nos permite, Señor, poder crecer, Señor, en aquello que tú quieres que crezcamos, en santidad, porque esa es tu voluntad, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra que cada día, Señor, debemos purificarnos a sí mismos, Señor, quitando todo lo malo en nuestras vidas y poder, Señor, tratar de arraigar todo lo bueno, Señor, de lo cual tu palabra nos muestra, bendito Dios. Seamos personas, Señor, que puedan revestirse, Señor, con las vestiduras del nuevo hombre, Padre, de virtud, de amor, de gratitud, de misericordia, de benignidad, de bondad, Señor. Sabemos que es difícil, bendito Dios, pero Señor, tú nos ayudas en esta nueva vida. Nos ayudas, Señor, a ser personas de bien, Señor, mujeres de bien, a obrar conforme a tu palabra, papito. Pero danos esa fortaleza, esa fuerza para hacer aquello. Con nuestras fuerzas, Señor, no podemos lograr porque todavía hay una naturaleza en nosotros que nos incita a hacer el mal, nos incita a pecar, a quebrantar tus principios, Padre. Pero, Señor, sabemos que si tenemos, Señor, al Espíritu Santo en nosotros, Señor, tú nos das la capacidad, la fortaleza, la fuerza, Señor, para poder, Señor, luchar contra aquellos, Señor, y un día ser esos jóvenes, Señor, que puedan pues enfrentar, Señor, aquello que va en contra de tu palabra. Gracias, papito Dios, bendecimos esta mañana por tus ofrendas también, si así alguien lo dispone. Señor, te damos gracias por todo lo que nos bendices, papito, y también queremos, como cada primer domingo de cada mes, celebrar la cena. Esperando tu venida, Señor, queremos pedirte perdón para hacer aquello, Padre. Si te hemos fallado en obra, en actitud, en acción, papito, perdónanos, confesamos nuestros pecados, entendiendo de que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias por todo, bendice la vida de cada uno de nosotros, cuida a nuestros hijos, a nuestros niños, líbralos de todo mal, Padre, líbralos de toda tentación, cuídalos, protégelos, Padre, que tu provisión, Señor, semanal, Señor, pueda darse en nuestros hogares, que no nos falte nada, ni techo, ni abrigo, ni comida, ni trabajo, Señor. Gracias, papito Dios, todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.